3, probando, 1, 2, 3, probando, ahí está, ¿verdad? Eh, bueno, el video que no pasó, quería explicar, era lo que es un pacto. Eh, en la Biblia encontramos esta palabra muy curiosa que aparece en contadas ocasiones. Realmente, si tú has escuchado por ahí a alguien que dice pacta con Dios, haz un pacto, o sea, eso no es bíblico, hermano, por favor, tú no puedes hacer pactos con Dios, Él es el que establece los pactos, ¿ok? Te voy a narrar un poquito, quería que el video lo narrara para no tomar mucho tiempo en esta parte y que no me lo contara el hermano Aurelio que me tocaba la campanita antes de tiempo, pero bueno, me lo tengo que tomar para explicarlo. Hermano, deme 5 minutos por favor más con la campanita. Eh, bueno, el pacto es una asociación que Dios está haciendo con alguna persona o grupo de personas donde Él establece ciertos compromisos o ciertos lineamientos que Él se compromete por su palabra a cumplir. Y a la otra persona o a la otra parte le pide a veces ciertas cosas, a veces no pide nada. Hay quien cuenta los pactos desde el pacto adámico, aunque la palabra no aparece como tal, eh, pasando después por el pacto con Noé, cuando ellos bajan del arca, que ahí sí menciona la palabra pacto, donde Dios promete no volver a destruir la tierra, e incluso da algunas cláusulas más que vamos a estar viendo más adelante, y de ahí pasamos hasta la parte del Éxodo. Hay quien toma dos pactos, hay quien le llama pacto mosaico, hay quien le llama pacto palestino, que por cierto, pacto palestino no sé el nombre correcto porque esa palabra no aparece hasta mucho después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, pero bueno, se entiende que es un pacto que está haciendo Dios con el pueblo de Israel. Después avanzamos en la historia, no, perdón, me adelanté más bien en la historia, voy a retroceder un poquito. Hay un pacto con Abraham donde él hace ese pacto de darle ese hijo y que dice que él, Abraham, en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora sí avanzó más adelante, está el pacto con David donde dice que Dios le va a hacer casa a David. Porque David quería hacerle un templo y le dice Dios, ¿tú me quieres hacer un templo? Y dice, no, yo soy el que voy a hacerte una casa y un nombre. Y estos pactos los vamos a encontrar y son parte de la identidad del pueblo de Israel. Eh, pero todos al final fueron quebrados. Al final el pueblo falló en cumplir lo que Dios pedía para poder mantener este pacto. Y había consecuencias, porque dentro del pacto también hay consecuencias. Si no cumples esto que Dios está pidiendo, bueno, pues Dios tiene que juzgar y Él lo va a hacer. Incluso si tú lees y estudias un poquito de Deuteronomio, los últimos capítulos, te vas a dar cuenta. Dios está diciéndole al pueblo de Israel, mira, si tú me obedeces, va a haber una bendición tremenda, pero si tú no obedeces, vas a traer sobre ti una maldición igual de tremenda, ¿no? Y el pueblo al final no pudo cumplir, no pudo cumplir. Pero Dios es bueno. Y aún desde tiempos, desde Moisés, hay un pacto que se viene anticipando, que los profetas lo van a llamar como el nuevo pacto. ¿Ok? Eh, Voy a hacer aquí un paréntesis, quiero comentarte que esta predicación, vamos a decir, está en dos partes. Una vamos a tomarla ahorita y la otra, segunda parte, la vamos a terminar el día 28 de marzo, que es el día de la noche de alabanza o la noche memorial, donde vamos a continuar todo este tema y te animo a que si estás acá y no sales de vacaciones, puedas venir, puedas acompañarnos. Lo que son ministerio de conexión, sonido, servicio, alabanza, estamos coordinando toda esta parte para que sea un tiempo en el que podamos disfrutar, podamos conmemorar este tiempo de la Cena del Señor. Vamos a ir a través de todo el pasaje, los pasajes porque se menciona en los 4 evangelios, y vamos a ir tocando los puntos de lo que es este evento de la Cena del Señor, pero lo vamos a hacer con música. Entonces, lo queremos grabar también, va a ser algo distinto que estamos preparando también para
Por ahí te vamos a pedir que vengas con ciertos colores porque se va a grabar todo, va a quedar muy bonito para que puedas acompañarnos y que salga tu rostro en YouTube y ahí te puedan ver y ya puedas, digo, no tengo que seas famoso en influencer, ¿verdad? Pero que como iglesia también vayamos generando contenido que pueda ser de bendición, tanto para nosotros como para la gente de afuera. Entonces, recuerda, 28, jueves 28, previo a el culto de las 7 palabras que va a ser el día viernes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién va a salir de vacaciones en Semana Santa? Yo no, yo soy... Bueno, se lo van a perder, lo lamentamos, pero va a estar en internet para que lo puedan seguir, ¿ok? Va a ser... si tú vas a estar acá, te animamos, va a ser un muy buen evento y creo que Dios va a hablarnos de muchas maneras, ¿no? Ahora sí, cierro paréntesis, regresamos al tema y bueno, es importante que entiendas que ningún ser humano podemos hacer pactos con Dios, por el simple hecho de que no podemos hacer una promesa eterna que no cambie en el tiempo porque somos seres finitos y seres falibles. Es importante que entiendas que este nuevo pacto que van a mencionar los profetas y que se van a estar anticipando, no se hizo para arreglar los defectos de los pactos que el pueblo de Israel falló en cumplir. De hecho, este nuevo pacto, como te dije, está anticipado. Moisés va a decir en Deuteronomio 29 al 22 que él ve un tiempo de restauración. Dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El nuevo pacto supone un cambio total de corazón para que el pueblo de Dios le agrade de una manera natural. Y ojo, esto Moisés lo está anticipando, no porque en ese momento Dios iba a hacer esa circuncisión en el corazón, sino porque Moisés sabía que el pueblo iba a fallar y Dios estaba diciendo, cuando ustedes fallen, porque lo van a hacer, en un futuro esto es lo que va a pasar. Dios va a circuncidar sus corazones. En ese momento, pues no se entendía bien qué estaba pasando, ¿no? Hoy ya lo sabemos, ¿no? Pero seguimos avanzando en las historias y Jeremías va a mencionar también lo que es este nuevo pacto. En Jeremías 31, él va a decir, he aquí vienen días, dice Jehová, en los Esto es lo que cuales haré sucede. nuevo pacto con Israel la casa de rompe el Israel y pacto. con la casa de Ellos Judá, adoran a otros no dioses. como el pacto que Ellos hice con permiten sus horribles padres el día que injusticias. tomé su mano Así para que pierden sacarlos su de la tierra. tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y presta atención en esta última frase, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí hay 3 elementos que quiero resaltar. El primero es a quién va dirigido el nuevo pacto. El segundo elemento que te quiero resaltar es que este nuevo pacto tiene que ver con una transformación interna. Si te fijaste en el pasaje, Dios está diciendo que el pueblo invalidó ese pacto en el versículo 32. Pero por eso, como el pueblo invalidó ese pacto, ahora Dios va a hacer un pacto que no va a depender de ellos, que va a depender exclusivamente de la obra de Dios en sus vidas. Y el tercer punto es que este pacto va a ser posible por el perdón de Dios. ¿Ok? Entonces, ten en mente estos 3 puntos. Ezequiel va a volver a mencionar este pacto en su capítulo 36. Escucha con atención, 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y me santificaré, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor.
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Se están repitiendo estos mismos elementos. ¿A quién va dirigido? Que tiene que ver con ese cambio interno, y es posible por ese perdón de Dios. Ahora, Ezequiel hace una aclaración inicial muy enfática. Él está diciendo, o Dios está diciendo a través de Ezequiel, que esto va a ser por su santo nombre. Dios es el que va a realizar este nuevo pacto. Dios es el que va a traer esa transformación. No va a depender de las personas. Es Él el que por su santo nombre va a cumplir esto. Lo que en el Antiguo Testamento era una profecía, este nuevo pacto, ahora en los evangelios se va a volver una realidad. ¿Cuándo se instaura este nuevo pacto? Y bueno, te invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Ahora sí te voy a dar un poquito de tiempo para que lo busques, para que me vayas siguiendo ahí con tu vista. Lucas 22, versículo 14. ¿Listos? Avancemos. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este momento es donde este nuevo pacto que fue anticipado desde tiempos de Moisés va a entrar en vigor. Y te voy a invitar a que pongas mucha atención porque a veces no entendemos las implicaciones de lo que significa esto. A veces vemos como eventos aislados, conceptos aislados de lo que es el nuevo pacto, con todo lo que es la obra de Jesucristo. Y justo es lo que hoy queremos analizar. Y vamos a analizarlo desde los 3 puntos que te mencioné hace rato, que quiero enfatizar sobre este nuevo pacto. Y el primero es, ¿a quiénes está dirigido este pacto? No cabe duda que Moisés, Jeremías y Ezequiel están dirigiéndose a la nación de Israel. De hecho, los profetas hablan del nuevo pacto en un contexto de regreso del exilio de las naciones. Y si solo nos hubiéramos quedado con esto, si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, pues ya aquí acaba la predicación porque pues no tiene nada que ver con nosotros el nuevo pacto, ¿verdad? Pero gracias a Dios no es así, ¿verdad? Es curioso que los evangelios van a narrar estos acontecimientos, siendo 3 de ellos, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, quienes van a darte este evento muy puntual, diciéndote, o mostrando los elementos del pan y el vino. Y Juan pareciera que está dando las cláusulas que aplican dentro de este nuevo pacto. En Juan capítulo 15, que lo vimos hace 2 semanas, si recuerdas con Uciel,
estuvimos aprendiendo sobre la vid verdadera. Eh, es importante porque además de la enseñanza que vimos hace 2 semanas, también va a revelarnos que gente no perteneciente a Israel puede ser injertada en esa vid. De hecho, Moisés en Deuteronomio 32 va a hablar un poquito de esto y Pablo lo va a citar en el libro de Romanos. Pablo dice, la cita que toma Pablo dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Este es el pueblo que fue plantado juntamente con Cristo y que es comparado en Romanos 11 con esas ramas silvestres que son injertadas a esa vid verdadera. Efesios 2, el apóstol Pablo va a explicarlo un poquito más claro, va a decir, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, nosotros, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, antes, sin Cristo, todo esto del nuevo pacto, todo esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero ahora en Cristo, vosotros que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, ahora en Cristo nosotros somos injertados en esa vid, somos hechos parte de ese pueblo. Por lo tanto, este pacto ya también tiene que ver con nosotros. Eh, si no fuera de esta manera, pues Cristo no hubiera dejado la gran comisión. No habría pedido a los discípulos que fueran y compartieran el Evangelio a las naciones. Pero como sí nos incumbe, como sí Dios está abriendo este nuevo pacto a nosotros, por eso es que Cristo mismo está diciéndole a los discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones, porque quiere que más gente, no importa si eres mexicano, no importa si eres gentil, si eres judío, si eres colombiano, si eres estadounidense, si eres argentino, si eres venezolano, no importa, todos en Cristo Jesús podemos venir y formar parte de este nuevo pacto. En Cristo somos un pueblo, en Cristo somos su iglesia. Vamos a avanzar. Bueno, espero que no haya dudas. Te vuelvo a hacer la exhortación que te hice la primera vez que me paré aquí desde que regresé. Si hay dudas, por favor, no dudes en marcar, no dudes en buscarme entre semana y compartimos esto, porque sé que hay algunos temas que podrían llegar a hacer un poco de ruido, ¿ok? Y es buena práctica también que tomemos tiempo fuera del culto para poder hablar y poder estudiar lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, punto 2, este nuevo pacto tiene que ver con una transformación interna. Los elementos del nuevo pacto no son únicamente mencionados durante la última cena. De hecho, Jesús ya había hablado de este simbolismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Te lo voy a leer, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que Jesús ya había anticipado estos elementos antes de que viniera esta instauración en ese momento de celebrar la Pascua. Y el primer elemento que Jesús está mencionando es el pan. Recordemos en Lucas, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Juan capítulo 6 va a darnos una muy extensa explicación de lo que significa comer el pan. Así que vamos a adentrarnos un poquito en este texto bíblico y vamos a ver qué significa esto, qué quiso decir Dios con comer el pan. Previamente al capítulo 6 vamos a encontrar
uno de los mayores milagros que Jesús hizo, de los más espectaculares, porque incluía a mucha gente, y eh, este milagro es el de la alimentación de los 5,000. Seguramente has escuchado de esto, ¿no? Eh, Jesús está con mucha gente en Galilea, la gente fue a buscarlo, no tenía que comer, y entonces Jesús le dice, bueno, denle de comer a la gente. Los discípulos le dicen, no tenemos más que 2 panes y 5 peces, perdón, 5 panes y 2 peces. Ya estoy cambiando de la Biblia, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, y Jesús los toma ahora y comen más de 5,000 personas en esa ocasión. No sé si tú te habías percatado que después de este evento, de este milagro, la Biblia va a decir que Jesús se aparta de esta multitud porque esta multitud tenía la intención de tomarlo y hacerlo rey. Te voy a repetir esto. La multitud después del milagro quería agarrar a Jesús y quería ponerlo como rey. Y incluso dice el texto que lo reconocieron como ese profeta que había sido anunciado desde Moisés en Deuteronomio. No sé si te está haciendo ruido esto, porque Jesús vino a ser rey. A veces decimos que los judíos no lo aceptaron como rey, pero el texto nos está diciendo que este pueblo lo quería hacer rey y lo reconocía como ese profeta que había sido prometido. Quédate con esto porque va a ser muy importante para entender qué significa el pan. Después de esto, Jesús dice que se escapa de su vista porque justo no quería que en ese momento lo tomaran y lo pusieran como rey. Y él se va a orar, y en esta noche, después de la alimentación de los 5,000, va a pasar otro milagro, que es el milagro donde Pedro camina sobre el agua. No me voy a meter en ese tema porque me estaría desviando demasiado. Solo quiero más o menos ponerte en contexto de qué está pasando. Cuando pasa todo este milagro de que Jesús y Pedro caminan sobre el agua, dice que la gente, cuando no ve a Jesús, toma las barcas y se va al otro lado del lago para buscar a Jesús. La gente sigue con esa intención de hacerlo rey. Y cuando se encuentran con Jesús, aquí viene la confrontación. Jesús les va a decir, ustedes me están buscando, salud, ustedes me están buscando no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Voy a hacer aquí una pausa. Te voy a mencionar Juan capítulo 20, versículos 31 y 32. Y es importante que sepas qué dice Juan capítulo 20, 32, porque te va a dar el propósito del libro de Juan. Lo que te va a decir Juan en estos versículos, va a decir que el propósito del libro es que la gente vea las señales para que crean en el Hijo y tengan vida eterna. Repito, el propósito del libro de Juan es que la gente vea las señales para que crean en el Hijo y tengan vida eterna. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a regresar a Juan capítulo 6, versículo 26, dice, de cierto les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Sí están viendo qué está pasando aquí? La gente no estaba viendo la señal, la gente estaba buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba satisfaciendo una necesidad. ¿Por qué Jesús les recrimina que no vieron la señal? Pues porque realmente no estaban creyendo en el Hijo. Ellos estaban queriendo que ese rey que les daba de comer, pues les siguiera dando de comer. Ahora,
vamos a recordar qué significa creer, porque sé que la palabra a veces se queda muy corta a lo que entendemos hoy en día. Esto ya lo había explicado hace más de un mes. La palabra creer, que el griego es pisteu, o pisteu, eh, no solamente es creer que algo existe o que alguien es real, o sea, decir, yo creo que el micrófono es real, o sea, pues sí, lo creo, ¿no? Pero esta palabra no se queda ahí, esta palabra va más allá. Recuerden que significa poner tu fe en ese algo de tal manera que toda mi confianza está en esa persona u objeto, de tal manera que yo me comprometo con él. Es decir, que si yo digo creer en lo que entendían las personas de la Biblia, y digo, yo creo en este micrófono, entonces yo a este micrófono le pongo mi fe que me va a salvar y me comprometo y nadie lo toque, yo lo voy a cuidar con todo mi corazón. Eso es lo que significa creer, ¿ok? Obviamente, pues no creo, o sea, este micrófono pues, es un objeto, ¿no? Eh, ¿En quién ponemos nuestra confianza? En Cristo, en Él es en quien tenemos que creer. No que existió, no que fue un gran profeta, no incluso solamente que es el Hijo de Dios, sino llegar a ese punto de poner nuestra fe en Él y comprometernos con Él. Recordemos que esta palabra creer está ligada a esa invitación que Cristo hace de seguirle, como estudiábamos hace más de un mes. Y entonces ahí es cuando tiene sentido la acusación de Jesús. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ellos estaban queriendo poner a Jesús por rey no porque creyeran en él, sino porque satisfacía sus necesidades. Ellos eran quienes estaban en el centro de sus vidas y no Jesús. Por lo tanto, ese primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos no se estaba cumpliendo. Jesús no era el centro, ellos eran el centro. Y ahora, aquí es donde viene algo bien interesante. Yo cuando leía este pasaje siempre dije, bueno, pues es que la gente estaba pensando que Jesús estaba diciendo que fueran caníbales para que comieran su carne y tuvieran su sangre, ¿no? Eh, a veces he escuchado incluso predicadores que así lo mencionan, ¿no? O sea, por eso es que era difícil, porque los judíos pues no podían hacer eso, ¿no? Está prohibido por la ley. Pero el texto nos va a decir que los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. En el versículo 28 ellos van a decir, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recuerden, Jesús les viene diciendo, ustedes tienen que trabajar por el pan, no el que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y la respuesta es, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, que sí estaban entendiendo a qué se estaba refiriendo Jesús. Eh, ¿Cómo le hacemos para tener esa comida de vida eterna que Dios quiere darnos a través del Hijo? Es lo que estaban diciendo prácticamente, ya que esta era la imagen que Jesús había usado previamente. Comida que perece contra comida a vida eterna que permanece. Y ahora, el siguiente versículo es la clave para entender todo el resto del capítulo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Propósito del libro de Juan, ver las señales, creer en el Hijo, tener vida eterna. Ellos con el milagro de la alimentación no vieron la señal, por lo tanto no creyeron. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que la obra de Dios es que crean en el Hijo, en el que Él ha enviado. Y a partir de ahí va a empezar a tomar este símil de lo que es el pan de vida. Entonces, ¿qué es comer el pan de vida? Creer en el Hijo. No es comer su carne, no es algún ritual donde el pan se convierte en carne. O sea, comer el pan de vida es creer en el Hijo. Es lo que Jesús está diciéndole a estas personas. Es poner tu fe en Jesús de tal manera que toda tu confianza está en Él y te comprometes con Jesús. Ya te había dicho las implicaciones de creer en Cristo.
negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, seguirlo, poner toda tu fe en Él. Por eso es que ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando tú decides rendirte a Él, entonces es cuando dejas que Él transforme tu vida y haga la obra que tú no puedes hacer. Recuerda lo que aprendimos con el ejemplo de la vid. Tú no haces que el fruto madure, tú permaneces en la vid. El que hace que madure el fruto, que se dé fruto, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Tú solamente te rindes a Él, tú solamente crees en Él, te entregas en Él. Eh, Dicho de otra manera, Jesús es el que hace la obra transformadora en tu vida, es decir, Él es el quien hace crecer el fruto, y justamente esto es a lo que se estaban refiriendo los profetas del Antiguo Testamento. Esto es a lo que se está refiriendo Moisés cuando dice que Dios iba a circuncidar tu corazón. Eso es lo que se está refiriendo el profeta cuando dice que voy a poner mi ley en su mente, cuando dice que les voy a dar un nuevo corazón. Porque Dios es el que va a hacer la obra, si tú realmente has decidido creer y poner tu fe en Él. Vamos a avanzar, porque para poder poner tu fe en Jesús hay otro elemento en este nuevo pacto, y es porque es posible por el perdón de Dios. Toda esta transformación interna no es posible sin antes contar con el perdón de Dios. Y aquí es donde entra la preciosa y hermosa sangre de Cristo. Desde el pacto de Dios con Noé, el mismo Creador va a revelarnos que la sangre es la vida tanto de los animales como del hombre. Es por eso que todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento se basa en el derramamiento de sangre. Sangre inocente en lugar de sangre culpable. Un cordero inocente y sin mancha moriría en lugar de esa persona pecadora. Jesús mismo, cuando la madre de Jacob y Juan hace la petición de que se sienten sus hijos a su derecha y a su izquierda, al final de ese pasaje Jesús va a decir lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Acompáñame a Hebreos capítulo 9, por favor, ahí en tu Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Voy a leer la Reina Valera 2015 por si hay algunas palabras distintas a las que tienes en tu Biblia. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así la eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Cristo es el sacrificio que Dios demanda para satisfacer su ira, para pagar el precio de la humanidad, para rescatarnos de la muerte. En este mismo pasaje se menciona el nuevo pacto, aclarando que no que el pasado pacto donde se sacrificaban animales ya hubiera caducado, sino que Cristo lo cumplió mediante el derramamiento de su sangre. Por eso decimos que Cristo vino a cumplir la ley. Ya no son necesarios más sacrificios, pues Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, derramando su sangre preciosa para el perdón de toda la humanidad.
Pero entonces, si Cristo murió por toda la humanidad, ¿por qué no todos son salvos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Vamos a regresar a Juan capítulo 6, donde Jesús está hablando del pan de vida. Y es curioso porque en todo el pasaje va a hablar mayormente Juan capítulo 6, va a hablar de lo que es el pan de vida. Pero hasta el final, en el versículo 53, va a mencionar los dos elementos. Versículo 53, Juan capítulo 6, Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 4 veces está enfatizando Jesús comer la carne, beber la sangre. No venía hablando de la sangre en todo el capítulo hasta este punto y no es que Jesús se lo hubiera olvidado, sino que quería enfatizar al final que el nuevo pacto requiere de ambas cosas, requiere del perdón de Dios y de la transformación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a regresar a la última cena ahí en Lucas capítulo 22. Y quiero que analicemos un poquito los elementos. En este momento no voy a entrar mucho, eso lo vamos a ver en el día del memorial, el día jueves. Pero sí hay un orden en que Jesús da los elementos y no es por casualidad. Déjame, te comento que en la cena judía de Pascua el vino se sirve en 4 ocasiones. Mateo y Marcos van a mencionar únicamente la última vez que se toma el vino. Lucas te va a mencionar la primera vez y la cuarta. Es importante para que no te confundas, porque primero hay una mención en Lucas sobre el vino. Pero ya hablando de la cuarta vez después de toda la cena, Jesús hace mención del simbolismo de su sangre. Es decir, llegan a la Pascua, toman el vino, empiezan a comer. Jesús en un punto de la cena parte el pan y les dice, comed esto en memoria de mí. Siguen comiendo y al final de la cena, cuando ya van a servir la última copa, Jesús dice, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada, tomad esto en memoria de mí. Dios quiere que entres en este nuevo pacto con Él. Jesús ya entregó su vida abriendo el camino para todo aquel que crea en Él, y es justamente esta la idea que nos dan los evangelistas en la última cena. Antes de beber la copa de vino, antes de beber su sangre, debemos de comer el pan de vida. Es decir, debemos de creer en Jesús. Esto no significa que la salvación es por obras. Las obras vienen cuando verdaderamente has nacido de nuevo, porque Dios es el que hace la obra transformadora en tu vida y pone en ti ese nuevo corazón que ama su ley, que está conectado con la vid. El apóstol Pablo lo va a resumir de la siguiente manera en Efesios, porque por gracia sois salvos, es decir, el perdón de Dios, es decir, la sangre que bebemos, por medio de la fe, es decir, cuando creemos en Cristo, es decir, comer el pan, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. O sea, todo esto es Dios el que lo está haciendo. Recuerden lo que decían los profetas, no es que ustedes tengan que hacer alguna obra o se basen en lo que ustedes en lo que ustedes puedan hacer. Eso es algo que yo, Dios, estoy haciendo por mi santo nombre. No es por obras, va a continuar el texto, para que nadie se gloríe. La idea es que tú puedas creer en Cristo, comer el pan, puedas recibir ese perdón de Dios, beber su sangre. Y ahí está la invitación para todo el mundo. Aquí está la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Pero la gente tiene que comer el pan.
Si la gente no come de ese pan, no puede recibir ese perdón. Si tú no crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, si tú no crees en el Hijo, no puedes tener esa vida eterna, no puedes acceder a ese perdón del Padre. Si tú no crees en Jesús, no puedes ser transformado a esa imagen. No es lo que tú puedes hacer, no son tus obras, no es tu esfuerzo. De hecho, si lo intentas, si vienes a esta iglesia y tú intentas por tus fuerzas tener tu devocional, estar en oración, ser el mejor cristiano que puedas ser, no lo vas a lograr. Porque eres tú el que lo quiere lograr. Si no has comido primero el pan, si no has creído en Cristo, no has dejado que Él transforme tu vida. Esto es lo No que estás sucede. conectado a Israel Cristo. rompe el pacto. No hay Ellos forma adoran a otros que Dios pueda dioses. hacer esa obra Ellos transformadora porque permiten no has nacido de horribles. nuevo. Así de sencillo. Si has nacido de nuevo, ahí la cosa es totalmente distinta. Porque entonces Cristo es el que va a hacer esa obra transformadora en ti, el que va a colocar ese nuevo corazón en tu vida. Si no has experimentado esta obra transformadora, no importa si eres cristiano de años o un recién convertido, no importa si eres un experto en la Biblia o sirves en la iglesia, hazte la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente he comido del pan y he bebido la sangre de Cristo? ¿Verdaderamente he entrado en ese nuevo pacto? Esto es lo que recordamos cada vez que venimos a la cena del Señor. Esto es lo que recordamos cada que tenemos este memorial. Ese sacrificio hermoso de Jesús. Ese perdón abierto a todo el mundo. Y Dios está esperando que ese mundo crea en Él. Que ese mundo coma de ese pan. Este nuevo pacto está abierto para todo aquel que cree en Él. Y todo aquel que cree en Él, dice la palabra, que tiene vida eterna. Él es el que hace la obra, hermano. Bueno, venía la segunda parte del video, no va a estar el video. ¿O se puede poner por ahí? ¿Estará el audio? No, está muy bajito. Esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Quiero hacerte esta exhortación. Si haz una introspección en tu vida. Yo sé que puedes decir, he venido a la iglesia mucho tiempo, nací aquí, estoy desde los
2, 3 años desde que nací. Puedes decir, tengo familia de pastores y desde mi abuelo y tatarabuelo, y casi el apóstol Pablo fue mi tatarabuelo. Pero eso no te hace entrar en el nuevo pacto, hermano. El que tú creas en Jesús, el que tú te comprometas con Él, en que tú lo sigas. Porque todo eso es creer, todo eso es creer. Eso es comer del pan. Eso es nacer de nuevo. Yo no sé si has estado intentando vivir una vida cristiana en tus fuerzas. Hermano, es imposible. Pero unido a la vid, tú solo te entregas y Dios hace el resto. Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor. Eres bueno, eres santo, eres justo. Señor, sin merecerlo, tú has establecido, Padre Santo, el camino a la salvación, Padre Santo, el camino a la vida eterna. Y está ahí, Padre, gratuitamente para que cualquiera que crea en ti, cualquiera que coma el pan, venga y pueda entrar en esa relación contigo, mi Dios. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy presentes, mi Dios. Tú conoces realmente lo que hay en el corazón de cada uno. Tú sabes si vienen aquí por una religión, si vienen aquí porque verdaderamente son hijos tuyos, Padre Santo, si vienen aquí porque están comprometidos contigo o simplemente es una costumbre. Tú lo sabes, yo no lo sé, Padre Santo. Aún tú sabes si hay luchas con las que estamos batallando, Padre. Señor, pero tú eres bueno. Y en esta historia, Padre Santo, de redención, en este acceso que nos das por este nuevo pacto, tú quieres que vengamos a ti ante tu presencia, mi Dios. Hermanos, si haciendo ese examen interno has visto y analizado que realmente no has nacido de nuevo, que no has comido el pan, nunca es tarde para hacerlo. Y que el día de hoy entregues tu vida a Cristo, que el día de hoy decidas seguirlo, negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir los pasos de Jesús. Creer en Él, poner tu fe en Él. Hermanos, si por alguna razón tú eres salvo, tú has hecho este examen, pero hay alguna situación que ahí está estorbando ese crecimiento, Dios dice que Él es bueno y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo para perdonarnos. Señor, en tus manos nos ponemos, Padre Santo, y agradecemos por la oportunidad de entrar en este pacto hermoso, mi Dios, porque tú no fallas. Si tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir, mi Dios. Si tú dices que tú haces la obra, en eso creemos, en eso confiamos, Padre Santo. Y nosotros nos toca permanecer en la vida. A nosotros nos toca creer en tu santo nombre, seguirte. Señor, bendito y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que puedas poner